Un saludo a todos los amigos de las tertulias sobre filosofía de la ciencia. En esta ocasión voy a comentar algunas ideas sobre el preformismo y la epigénesis en los siglos XVII y XVIII. Vale iniciar diciendo que en las próximas semanas estaremos tratando varios temas relacionados con la evolución y el desarrollo de lo que es la filosofía de la ciencia natural, la filosofía natural que condujo a lo que llamaríamos posteriormente filosofía de la biología. En este caso, entonces, a partir de algunas lecturas referidas a este concepto de indagar la vida y la naturaleza de la vida que hace 4 o 5 siglos se fue dando en lo que se llamó la filosofía natural, emerge un conjunto de aproximaciones conceptuales y reflexiones alrededor de estas, específicamente en lo relacionado con el preformismo y la epigénesis como conjunto de ideas que surcaron el ambiente del pensamiento de la filosofía natural en los siglos XVII y XVIII en Europa. Inicialmente, vale decir que el preformismo es una concepción naturalista y filosófica en la que se considera que los distintos individuos vivos, al surgir en el medio natural, ya estaban configurados en su estructura básica, en la forma como aparecen a la vista, antes de la concepción o de la fecundación. Dicha estructura u organización de la forma de tales individuos tan solo se desplegaría y crecería a lo largo de su desarrollo embrionario. Esta manera de concebir el surgimiento de los seres vivos, habría que decir, fue la visión que predominó durante la segunda mitad del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Esta perspectiva se presentó en dos ramas, en dos formas, por así decirlo. Una, la tendencia del preformismo ovista, y dos, el preformismo animaculista. El preformismo ovista parte de la idea de que las hembras de los animales, específicamente los mamíferos, generan huevos en sus ovarios, los cuales migran a sus úteros. Allí es donde se realiza la fecundación. Hecho esto, el huevo fecundado inicia el camino de desarrollo de tipo embrionario. Dicho fenómeno, entiéndase lo aparente en términos kantianos, se constituyó en un hallazgo por observación sistemática que dio en las décadas de los 60 y 70 del siglo XVII pues un auge inusitado. Fueron sobre todo los anatomistas holandeses, el más importante de ellos, Regnier de Graaf, quien realizó descubrimientos que fueron luego sustantivos en la consolidación de la posterior biología reproductiva. Este autor era un médico amigo de Leeuwenhoek, quien en función de esa amistad lo introdujo en la Royal Society de Londres. Los anatomistas holandeses obtuvieron dichos hallazgos en peces, perros, conejos y también en seres humanos. Lo dicho coincidiendo con lo señalado por William Harvey en el sentido de que todo proviene del huevo. William Harvey, recuerden, un naturalista que nació en 1578 y falleció en 1657. Como es deducible, se puede afirmar que el preformismo ovista defendía que el individuo está formado de antemano en el óvulo de su madre. Hay una concepción tendiente a dar la fuerza de la vida
y de su permanencia en el concepto femenino, en el concepto ovulista. Ahora bien, el preformismo animaculista defendía que el individuo estaba ya preformado en el espermatozoide del padre. Esto se apoyó en las observaciones de Leeuwenhoek, mm, holandés que trabajó en indagación natural, pero también en el asunto de óptica en lentes para instrumentación entre 1632 y 1723, quien identifica en 1677 lo que actualmente se conoce como los espermatozoides, que en su momento, pues, este naturalista denominó animáculos. Este hallazgo lo presentó ante la Royal Society mediante descripciones, dibujos, a través de muchas cartas que envió a dicha institución. Vale decir, en un ejercicio de interpretación histórica y social, que los naturalistas de ese tiempo asumieron como un hecho cierto en la episteme de este concepto, en el sentido de que los espermatozoides eran el origen del embrión y que el huevo de la hembra tenía un papel receptivo de carácter secundario, en clara expresión de la visión patriarcal propia de la herencia judeocristiana de la cultura europea. Aquí vale señalar pues que aunque no es motivo ni objetivo de esta presentación, pero para que se haga la relación reflexiva y filosófica histórica, el preformismo en general se podría asociar con algunos mitos propios de la cultura centroeuropea referidos a la idea del homúnculo o pequeño hombrecito. El término parece haber sido usado por primera vez por el alquimista Paracelso, quien una vez afirmó haber creado un homúnculo al intentar encontrar la piedra filosofal, uno de cuyos beneficios es la juventud eterna. La criatura no habría medido más de 30 centímetros de alto y hacía el trabajo normalmente asociado con el del golem, concepto muy relacionado dentro del judaísmo, y este golem creado por el rabino judío Judá Loev en la leyenda del golem de Praga. Es decir, aquel hombre prefabricado de barro de la tierra con chispa divina y vital insuflada, pero carente de alma, al que si le ordenan a llevar a cabo una tarea, la hará de un modo sistemático, lento y ejecutando las instrucciones de un modo literal sin cuestionamiento ninguno. Hago esta referencia habida cuenta de que muchos conceptos que se introducen dentro de la indagación, la investigación, tienen una fuente de tipo externo a la propia actividad científica, a la propia actividad investigativa, y que hacen parte del acervo cultural, el, el imaginario social histórico que puedan tener los pueblos donde quienes se dedican a la indagación eh, pues se ven influidos y de alguna manera traducen esa influencia en las denominaciones y en los conceptos que puedan expresar. También es necesario precisar que esta versión preformista no fue la más reconocida en la comunidad de los naturalistas y filósofos del siglo XVIII. Vale también anotar que la aparición del microscopio, y aquí me detengo un poquito para decir que el microscopio fue inventado en 1590 por el holandés Zacharias Janssen. Probablemente nació en 1583 y probablemente murió en 1638 porque los registros no son precisos y no permiten tener una ubicación histórica exacta. Aunque, bueno, esto es solo, aún se discute, pues,
no es de mayor trascendencia. El propio Galilei construyó un microscopio en la segunda década del siglo XVII siguiendo los primeros que se inventaron. En 1665 aparece este artefacto en la obra de William Harvey, que ya lo mencionamos, sobre la circulación sanguínea al examinar los capilares sanguíneos. Y en Robert Hooke, 1635-1703, a través de la Royal Society, que publicó en el año 1665 su obra Micrografía, en la que relata sus observaciones microscópicas a través de varios lentes. Es notable por ser el primer libro que ilustra insectos, plantas y otra cantidad de elementos con detalles bastante significativos. Este libro contiene por primera vez la palabra célula y en él se apunta a una explicación plausible acerca de los fósiles. Todo esto alrededor del el instrumento que llevó a un desarrollo grandísimo de la actividad investigativa, que es el microscopio. Volviendo entonces al tema central de lo que estoy exponiendo, entonces con la aparición del microscopio se permitió ampliar el espectro de observación del mundo natural, como era obvio por la naturaleza del artefacto, ya que sorprendió descubrir que existía todo un universo de seres vivos de minúsculo tamaño en una gota de agua observada en este artefacto, pues se dio la posibilidad de hacer una gran cantidad de indagaciones, exploraciones y la generación de explicaciones al respecto. Es innegable que tanto las observaciones telescópicas como las microscópicas movieron las fronteras del conocimiento y por lo tanto de la reflexión filosófica sobre esto. Aquí vale anotar que el hecho de la generación de instrumentos y artefactos para la ayuda de la indagación, la exploración científicas, indudablemente amplía el carácter eh, de potenciación de la capacidad cognitiva y explicativa del mundo por parte de los seres humanos. El uso del microscopio dio a conocer a las criaturas pequeñas, relacionadas con la vida cotidiana, que poseían complejas formas y diseño funcional de sus partes, de una manera sorprendente. Para el caso de la epigénesis, se puede decir que sus explicaciones partían de una materia indiferenciada que iba generando nuevas estructuras o sustituyendo unas por otras a través de distintas secuencias eh, en fases de desarrollo embrionario, que aún no se habían distinguido unas de otras, lo que evidencia la inexistencia de elementos miniaturas como lo planteaba el preformismo, de órganos que ya estén presentes en el óvulo, etcétera. Es a mediados del siglo XVIII y de ahí en adelante que la postura epigenética fue siendo más aceptada y con ello fue sustituyendo al preformismo, sin que eso significara que el debate se hubiera terminado, aunque de hecho la tensión conceptual se reconfiguró a favor de la epigénesis al inicio de la tercera década del siglo XIX, en la que aparece la teoría celular con su correspondiente desarrollo. Para ampliar la explicación de esto último es necesario decir que Gaspar Federico Wolff, 1733-1794, miembro de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, eh, planteó las insuficiencias del preformismo y se opuso a la teoría del encajonamiento, la teoría epigenetista del desarrollo a través del crecimiento y la diferenciación embrionaria. Con los aportes de Wolff se creó la base metodológica de la teoría epigenética del desarrollo y durante la defensa de su tesis sobre el desarrollo gradual de un organismo, refutó la teoría preformista mediante transformaciones expuesta en 1759 en su libro Theoria Generationis, en la que a través de estudios histológicos explicó la formación de los distintos órganos de las plantas a partir de la flor y las partes componentes de sus frutos y semillas. Así, concluyó que no existen órganos preformados, ya que todos los componentes de una planta se originan a partir de diminutos abultamientos o estructuras muy simples que componen el tejido indiferenciado
originado por burbujas, bolas, es decir, celdas, serán lo que posteriormente se llamarían células. En la perspectiva netamente filosófica, aunque la epigénesis no puede reclamar a su favor, como tampoco lo puede hacer el preformismo, una prueba irrefutable de su validez, para Kant, desde el punto de vista biológico, aquella posee el valor teórico de explicar de manera trascendente las formas novedosas que emergen de formas de vida previas. Kant adoptó a lo largo de su carrera, sobre todo luego del inicio de su etapa de filosofía crítica, estamos hablando de 1780 en adelante, una posición que se parece a los relatos clásicos de la epigénesis, aunque rechaza las formas más radicales de la epigénesis propuestas en su propio tiempo y hace uso de ciertos términos que suenan preformistas. Pareciera que fuera una combinatoria entre preformismo y epigénesis. La primera postura se podría entender como una predisposición a, al pensamiento contemporáneo que él vivía. Y la segunda como un desarrollo no reglado sino emergente en el cual puede subyacer el concepto de libre desenvolvimiento. Y aquí hay una relación directa con unos conceptos subyacentes en la filosofía kantiana acerca de la libertad. Lo dicho se debe a que Kant pudiera haber concebido que en lo que está preformado o predispuesto sería algo característico o atribuible a las especies, no a un individuo o parte de un individuo. Además, sugiere la idea de un principio o fuerza teleológica intencionada hacia fines que es inmanente a la generación. De ahí que concibe los gérmenes y las predisposiciones como restricciones específicas sobre el principio o fuerza. Hablamos de principio o fuerza vital. Al mismo tiempo, se requiere decir que pareciera que el prolongado uso de Kant de términos asociados con el preformismo se debe a su creencia de que esto es necesario para explicar la especificidad de la fuerza generativa que se mencionó anteriormente. Pero también la resistencia a la plasticidad irrestricta de la fuerza generativa en la epigénesis radical que viola el fijismo de las especies se podría asociar junto con la idea de predisposición con su postura epistémica agnóstica, entendida como la imposibilidad de conocer el noumeno, es decir, la cosa en sí, de lo que acontece en el mundo. Lo que conduce a entender que no se puede conocer tan solo los fenómenos, es decir, las apariencias que se evidencian en el proceso de la experiencia y la razón, la cual está dotada de categorías así como las intuiciones de espacio y tiempo en los que se mueve la actividad humana. También cabe destacar la insistencia kantiana en la base orgánica interna de la plasticidad del desarrollo y la variación dentro de las especies, lo que equivale a decir, de nuevo, que las predisposiciones son básicas dentro de las especies, pero varían entre una y otra especie. La identificación de estas dos posturas en el desarrollo embriológico en la época que hemos mencionado permiten comprender los debates y desenvolvimientos posteriores de la ciencia biológica y su reflexión filosófico-científica, asuntos que estaremos tocando en próximas tertulias. Muchas gracias por su atención y hasta un nuevo video.